Se hizo justicia. Posiblemente si había un equipo que merecía salir campeón en estos últimos 5 años y que no lo había logrado todavía, era Talleres. Un equipo regular que había competido en la Copa Argentina, que había competido en la Liga, que había obtenido muchos subcampeonatos y que en una copa, obvio, rara, seguramente de menor jerarquía y prestigio que otras que estuvo cerca de ganar, pero al fin pudo coronar esa deuda que tenía. Y en una etapa muy histórica para la T, donde tiene planteles excelentes y que seguramente está a la altura de los mejores momentos de su historia, al menos puede desahogarse un poco, llorar de alegría después de mucho tiempo y festejar contra un equipo gigante como es River. Como para no fallar y que el título del video quede un poco lejos, quiero decir que me parece importante destacar que la noticia es que Talleres salió campeón. Y no porque yo sea hincha de Boca lo digo, sino justamente al contrario. Me parece que el enfoque normalmente se termina siendo en la derrota del equipo grande o del equipo más conocido, el más popular, y eso me parece un error. Y yo entiendo que a veces se tenga que hablar tanto del que gana como del que pierde, pero no es casualidad que siempre se termine hablando del mismo lado, sin importar cuál sea el resultado. A mi yo del futuro se le ocurrió buscar en Google Supercopa Internacional 2025 y poner la sección noticias, y fíjense lo que salió. Las dos primeras son hablando de River y no del campeón, y recién en la cuarta aparecían las palabras Talleres y campeón juntos. Bueno, un simple ejemplo. Este análisis no va a ser muy largo, yo quiero intentar en cierto punto mostrar la esencia de ambos equipos y cómo cada uno intentó hacer algo y quién lo hizo mejor. Y antes de empezar a desarrollar un poco más, quiero decir que para mí Talleres merece ganar el encuentro. Creo que jugó mejor y en este caso me refiero a jugar mejor como que, si bien nadie tiene muy en claro cuáles son los planteamientos de los técnicos, porque para saberlos a la perfección uno tiene que estar en la cabeza de los técnicos o formar parte del plantel, me dio la sensación, y creo que seguramente a todos, que dentro de lo que seguramente quisieron plantear, a Talleres le salió mejor. Y a River, al contrario. A River le pasó lo mismo que le venía pasando prácticamente todos los partidos. Y a Talleres en cierto punto también, pero no en el punto más importante, que es el que ahora nos vamos a referir. No podemos decir que el Cacique Medina sea un técnico defensivo por lo general. Al contrario, creo que estaríamos más o menos todos de acuerdo que no se cataloga como esos técnicos típicos del fútbol argentino que al equipo que vayan van a hacer lo mismo en torno a decir construyen el equipo desde atrás, hacen solidez desde la defensa y de ahí en más intentan ser efectivos. Al contrario, el Cacique es un técnico de los que podemos considerar un poco fundamentalista de su estilo. Y Talleres viene teniendo una temporada en cierto punto pagándola bastante caro con ese sentido, porque muchos partidos han tenido más ocasiones de gol, han sufrido grandes actuaciones de los arqueros rivales y por falta de efectividad, y al contrario, una buena efectividad de sus oponentes, terminó perdiendo muchos puntos. Por esta razón llegaba a Talleres este partido como una especie de oasis, una oportunidad de en un solo encuentro revertir todo lo malo que venía pasando a través de un resultado importante. Y así todo, es interesante, no intentó jugarle a River de igual a igual. River venía teniendo unos partidos anteriores en la liga donde se le complicaba mucho la generación de juego. Sí, había ganado bastantes encuentros y en general le meten pocos goles y pierde poco. El punto era que se le atragantaban encuentros por muchos minutos donde tenía muchísimo la pelota y pese a tener muy buenos jugadores no terminaba de profundizar, de conectarse. Y esto porque por lo general a River le juegan de manera muy conservadora. Y Talleres improvisó, y digo improvisó porque no venía haciendo ese tipo de cosas, una especie de planteo parecido al que le venían haciendo muchos de los equipos durante esta temporada. Se le paró un poco más atrás e intentó evitar que River tenga profundidad. De hecho, River tuvo más la pelota, la manejó de un lado para el otro y de vez en cuando intentaba saltear líneas o encontrar a Borja o a Driussi, pero no era suficiente. Realmente, por lo general, las ocasiones de gol llegaban de manera aislada y medio que no da la sensación de que River ejecutaba un patrón de juego que le sirviera, sino al contrario. Cuando se desviaba del patrón, que era un patrón bastante chato y aburrido, era cuando realmente quizás podía tener un poquito más de peligro. Destacando algunos jugadores que quizás podían romper un poco más, yo pondría principalmente a uno, y quizás a dos, que sería más que nada Mastantuono, que el hecho de jugar por banda
hace mucho más fácil habilitarlo, porque encima por ese lado juega Montiel, que puede conducir y pueden tener ahí alguna conexión. Pero cuando la agarraba él por ahí, obviamente tenía la desventaja de que no estaba en una zona tan propicia para crear juego. Por ende debía recaer en la gambeta, en algún centro, algún remate. Cosa que evidentemente es menos probable que termine con una jugada colectiva y más probable que termine con una pérdida de pelota, aunque sea con un centro que no esté tan mal o un tiro al arco, salvo que sea gol. Son jugadas que no terminan siendo tan claras. Talleres se defendía bien, a mi parecer hubo un muy buen partido de ambos laterales, tanto Navarra como Benavides, que no se caracterizan específicamente por ser muy ofensivos y al contrario tienen muy buena solidez, la demostraron. Creo que River en muchos momentos intentaba desbordar por banda y ni siquiera pudo hacer eso, ni siquiera pudo aprovechar bien a Montiel o a Casco para tirar buenos centros. Creo que en ese sentido Talleres estuvo muy sólido, pero principalmente creo que solidificó perfectamente las bandas a través de las ayudas que realizaban los extremos. Que creo que el que más se pudo notar fue de Pietri, pero de vez en cuando también con Galarza, que tampoco lo considero un extremo, pero sí juega un poco por banda. También diría que ayudaba mucho a que no se pueda meter por ningún lado River. Si quería hacerlo por el medio, obviamente iba a tener que enfrentarse contra el doble 5, Ortegoza y Portilla, que ambos estuvieron muy sólidos y tuvieron estadísticas defensivas muy dignas. Y bueno, también si tenía que ir por banda, que hubiese sido la opción entre comillas más fácil, y que de hecho la fue, porque como dijimos, quizás el jugador más desequilibrante estaba por esa banda con Mastantuono. Así todo tampoco tenía mucha comodidad, haciendo que River no pueda ni siquiera desbordar por banda, que es algo que normalmente en los últimos partidos, aunque se le atragantaban, bueno, al menos podía hacer. Destacar en ese sentido el hecho de que no haya estado Acuña, que es un jugador que tiene más recorrido hacia el fondo, pudo haberlo perjudicado, porque Casco es un jugador que termina estando desde un poco más atrás. Queda ser un partido en el que, por cómo estaba la zona media, que está realmente muy difícil de pasar, un jugador como Acuña hubiese sido quizás más útil que Casco. Pero bueno, detallitos. Talleres, por su parte, no es que solamente defendía, sino que encontraba algunas oportunidades a través de jugadas rápidas. Soltaba la pelota con inteligencia y bueno, intentaba a través de pocos jugadores, pero en espacios más amplios y en obviamente menos defensores defendiendo, en el caso de River, encontrar espacios, encontrar remates, algún centro, algún pase en profundidad. Talleres tenía jugadas más peligrosas por la concepción de las mismas. Y obviamente de vez en cuando no podía hacerlo rápido, también intentaba hacer un juego un poco más lento. Talleres tiene la capacidad, por los jugadores que tiene, para manejar la pelota, pero no fue la idea. Mi sensación fue que las mejores jugadas vinieron de la mano de Pietri en velocidad, de Galarza cortando hacia el medio y de jugadas donde intentaban encontrar a Girotti para pivotear y rápidamente soltar algún remate desde afuera o desde adentro del área, pero desde una zona perimetral. No intentaban meterse, intentaban que las jugadas sean rápidas para que River no llegue a acomodarse. En ese sentido, como digo, estoy intentando detectar los patrones. Pudieron haber jugadas alternativas o jugadas que fueron un poco más elaboradas en cuanto a más cantidad de pases, pero creo que la idea de Talleres iba por ese lado. Y creo que fue inteligente porque le permitió, a mi parecer, tener un mejor partido y, por ejemplo, forzar a Armani a ser una de las figuras durante los 90 o durante los 120 minutos que se terminaron jugando con la prórroga. Que bueno, como siempre las prórrogas son un poco aburridas, no existieron tantas ocasiones de gol, los jugadores cansados. Y llegando a los penales, me parece que Talleres tampoco es que tuvo una gran tanda, pero bueno, River erró muchos penales y terminó beneficiándose por esa razón la T, y por esa razón pudo salir campeón. Partido clave, creo que lo jugaron con inteligencia, pero así todo, lo que yo me refería al principio con Talleres es que si bien no le pasó lo que le pasa siempre, entre comillas, le pasó lo que le pasa siempre, porque estuvo muy cerca de nuevo jugar mejor un partido que su rival, y en este caso un partido importante, y casi lo pierde. Porque recordemos que River estuvo muy cerca de ganarlo en los penales, más allá de que al final no se le terminó dando. Y creo que Talleres le había pasado lo mismo que le había pasado contra Tigre, contra Lanús, contra San Lorenzo, de jugar un poco mejor, no superar del todo, pero ser un poco superior y de todas formas no llevarse nada. En este caso se hizo justicia y si bien, ojo, el partido no me parece que haya sido wow, realmente Talleres superó y lo pasó por arriba a River, creo que jugó mejor por lo que acabo de decir, ¿no? Durante el tiempo que tuve la pelota, me parece que entendía mejor lo que tenía que hacer y estaban dadas las condiciones del espacio para hacerlas. En cambio River todo lo contrario. Y en cuanto a los planteamientos lo mismo. River lo que intentó hacer en cuanto a su protagonismo no le funcionó. En cambio a Talleres sí le funcionó tanto defensiva como de manera parcial ofensivamente. Y por esa razón pienso que es un justo ganador. Y más allá de que, bueno, viste, Copa, hay que ver cómo son las clasificaciones. A veces un equipo llega sin ganar nada y es comprensible.
Yo al menos lo que interpreto es que es un guiño de la justicia divina en el sentido de que, obvio, venía mal Talleres, no merecía estar acá técnicamente porque no había salido ni primero en la tabla general ni tampoco campeón de la liga, pero me parece bien que salga campeón, porque ya venía mereciéndolo. Hay veces que las cosas no se dan y tenés esa mala suerte, y la suerte del campeón te llega en el momento más random y a veces que podría parecer menos adecuado. Posiblemente pudieron ver como de fondo durante el video aparecieron diferentes estadísticas, valores de los jugadores, hasta las formaciones. Díganme qué les parecieron, díganme si les gustaron, si les gustaría que agregue otro tipo de cosas. No voy a agregar obviamente videos porque tengo miedo que me bajen el video y que terminen sin poder verlo. Pero en cuanto a imágenes, podría hacerlo si ustedes me lo piden o si a ustedes les parece necesario. Y este es un análisis, creo que lo hago de manera conmemorativa porque realmente considero que la T merecía este torneo, más allá de todo lo que ya dijimos de la subclasificación. Y también porque al ser un campeonato más de los que se juegan en la Liga Argentina y de ser un solo partido, aprovecho para decir, bueno, doy mi opinión sobre el torneo, doy mi opinión sobre el partido, doy mi opinión sobre cómo los medios analizan este tipo de partidos y a la mí. Así que bueno, díganme qué opinan, comenten y obviamente propongan cualquier cosa o análisis que ustedes quieran. Evidentemente es un análisis relativamente corto, no es mi objetivo entrar en demasiados detalles, sino más bien, como ya dije, extraer una esencia general del partido, pero siempre en los comentarios se agradecen y los veo como algo súper interesante que puedan comentar sus posturas. Me parece, diría, hasta lo más interesante que hay. Así que sin más preámbulos, nos despedimos y díganme qué les pareció esto.